Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Tlalnepantla, Estado de México, ya unos escasos días para, si Dios lo permite, por supuesto, para comenzar un año nuevo. Y hoy, pues, con el favor de Dios, vamos a ver un tema especial dentro de esta serie de Los Ángeles, titulado Confianza y Esperanza en Dios, sabiendo plenamente que solamente Dios conoce el futuro. Solo Dios sabe lo que va a pasar mañana, pero como seres humanos vamos a enfrentar muy posiblemente tiempos de angustia o tiempos de tristeza, tiempos de felicidad, tiempos, todos ellos dentro de un año que, si también el Señor lo permite, terminarlo. Solamente la palabra de Dios, su Santo Espíritu, nos van a ayudar en su fortaleza a seguir adelante, siempre, siempre con los ojos espirituales puestos en Jesús. Y bueno, antes de comenzar este estudio, pues voy a leer parte del Salmo 48 en el Antiguo Testamento, y seguido de eso vamos a elevar una oración en agradecimiento a nuestro Señor por estos tiempos que nos ha permitido vivir y que solamente su Santo Espíritu nos han dado la bendición para seguir adelante. Qué maravilloso, qué regalo tan hermoso de nuestro Padre Celestial, que se haga nuestro cuerpo morada de su Santo Espíritu, que Él nos fortalezca, que Él nos anime, que Él nos continúe a seguir adelante hasta llegar a la meta. Y de verdad, solamente bajo el poder de su Santo Espíritu podemos nosotros continuar. Dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la gran ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a oír. Les tomó allí temor, dolor de la mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, papito. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestra vida en este año en el que está a punto de cerrarse. Solamente tu palabra es la que nos guía, tu Santo Espíritu nos fortalece y nos ayuda a tomar decisiones, todas ellas que sean para tu gloria. Papito, te agradecemos que hemos tenido la oportunidad, la bendición de continuar con los estudios de tu palabra, de continuar aún más buscándote en tiempo que muchos han tenido angustia o dolor, otros momentos de gozo. En cualquiera que sea la situación, nuestros ojos estén siempre en ti. Hoy te alabamos, papito, te damos gracias por ese tiempo tan maravilloso y en el que hoy también, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, hemos de recibir tu palabra para ser guiados, fortalecidos y que quede grabada en nuestro corazón para siempre aplicarla en el momento que sea necesario. Te alabamos, te bendecimos, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando nosotros tenemos esperanza, la pregunta es, ¿qué esperanza tenemos? El Señor, el apóstol Pablo escribiera en la carta a los romanos que nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza no avergüenza, es Jesucristo. De la misma manera, en relación a la esperanza, nosotros podemos fijar en algún momento, humanamente hablando, la esperanza en una persona, la esperanza en algún bien material por el futuro, cualquiera que esté fuera, pero que está fuera de la palabra de Dios o de su Santo Espíritu, es completamente fugaz. La Biblia nos enseña, por lo menos en el capítulo 20 y capítulo 21 del Evangelio de Juan, cómo el Espíritu Santo registra 4 apariciones del Señor Jesucristo después que se levantó de entre los muertos. Todos sus discípulos estaban, muchos de ellos, en esa situación de tristeza, otros de dolor, pero todos, seguros, sorprendidos. La mayoría de ellos no sabía qué hacer.
dentro de las mujeres que se conocen y que se describen en la palabra de Dios, mostraron, como también otros discípulos mostraron, lo que había en su corazón: tristeza, dolor, angustia, inseguridad. Y la pregunta ¿es pecado tener eso? No, no es pecado. Forma parte de nuestras emociones, así como lo es también el gozo, la alegría, ¿verdad? La felicidad, el enojo, que forman parte de nuestro temperamento. Solo que, como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, que todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ellas. Sale en el momento de angustia, o en el momento de dolor, o en el momento de gozo, sale principalmente, o se externa lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y en estas apariciones se muestran grandes obstáculos o grandes enemigos dentro del corazón humano. Por ejemplo, como ya les decía, el dolor, el miedo, la duda, o también ¿qué será de mí? El cuidado o la tensión. La primera aparición que nosotros vamos a ver y que tiene registrado el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, aparece en el capítulo 20 y vamos a leerlo desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Esto es impresionante porque a la pérdida de un familiar, ¿verdad? Generalmente hay dolor, hay angustia. En este término de este año, muchos se van a sentar en la silla, en el asiento, en la mesa esperando la cena. Otros van a estar en la sala, recordarán el momento con los familiares que ya partieron. Otros tantos lo que no le alcanzaron a decir a su familiar. Otros recordarán amistades o tiempos tristes, tiempos felices. Todo ello puede venir a la memoria. Lo importante de esto es cómo vamos a reaccionar a esa situación. Y cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, desde el verso 13 hasta el 15, el Evangelio de Juan, en este capítulo 20, dice y aparece de la siguiente manera el texto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador o la persona que estaba de responsable allí, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué estaba pasando con esta mujer? Estaba abatida por el dolor, el cual lamentablemente, es María, lamentablemente caracteriza a las familias humanas. El mundo está lleno de dolor de cualquier índole. Y cuando Jesús se aparece, no estoy diciendo que es malo ni que está mal que en algún momento alguien llore. Por supuesto, en la pérdida de un familiar externamos dolor, hay lágrimas, no hay ninguna situación mala en ese sentido. Es correcto, Dios mío, lloramos por el familiar, lloramos por la persona que ya está con el Señor, pero veamos con atención qué sigue a continuación, porque acá es donde nos enseña el Espíritu Santo que en el momento de dolor, en el momento de la pérdida de un familiar, de recuerdos tristes, el único que nos puede cambiar el lamento en baile es el Señor Jesús. El único que nos puede transformar a través de su bendita palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que enseñó el Señor Jesús. Eso es maravilloso. Fíjese usted, dice el versículo 16 de este mismo Evangelio de Juan. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y ahora leamos el verso 17, lo que dice la Escritura. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué maravilloso estamos viendo nosotros, porque la descripción que se refiere él a la mujer en cuanto a los demás es como hermanos. Ya no se refiere: ve y dile a mis discípulos, ve y dile a mis parientes. Recordando y haciendo un paréntesis que él mismo mencionaba que
¿Quiénes son sus parientes? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, la ascensión hacia el Padre retrata el hecho de que en el Calvario la obra ya estaba terminado. En la cruz, todo el dolor al final se ha echado fuera. Allí en la cruz, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, Dios mío, la pérdida de los familiares, el recuerdo, Señor, que en algún momento viene una culpa no merecida, cuando no alcancé a decirle yo algo a alguien, o una situación difícil. Allí en la cruz, amado oyente, es cuando nosotros, de manera simbólica en la cruz, ¿verdad? Pero recordamos que es el sacrificio de Cristo. Allí en el sacrificio de Cristo decimos: Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque allí en la cruz mis culpas, mis errores, estos recuerdos que tengo están ya. Tú eres mi sanador, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda. Jesús es vida y vida en abundancia. Tan que se le aparece a esta mujer María y le ha dicho de una manera tan hermosa y tan sencilla: ve y dile a mis hermanos, a mis consiervos, porque acuérdate que Jesús es nuestro hermano mayor, es el primero en la resurrección, y ve y diles que ya la resurrección ha sido cumplida, hay vida, Él ha vencido la muerte. Qué hermoso y qué maravilloso es, porque alguno podrá decir: Dios mío, Pancho López, fulano de tal, falleció. Y pues no sabemos si era cristiano o no era cristiano. Hermano en la fe, hay cosas que nosotros ya no podemos solucionar, o hay cosas que nosotros no podemos hacer. Debemos de descansar en Cristo Jesús, el cual no solamente nos da esperanza, fortaleza, ayuda, socorro, sino aún más, Él ha mencionado ya la obra de Cristo, Él mismo como Mesías, ha sido terminada. ¿Valdrá la pena seguir nosotros afanándonos en alguna otra situación? Le vuelvo a repetir: más bien concentrémonos en el poder de su Santo Espíritu que habita en nosotros y el que nos da fortaleza a través de su palabra. Gracias por los familiares, ¿verdad? Debemos de entregarlos en el corazón. Gracias por los familiares que nos prestaste. Gracias por los amigos que nos prestaste. Hoy ya están en tu presencia. Les bendecimos en el nombre de Jesús y vemos que la obra de la cruz ya ha sido terminada. Jesucristo resucitó, y si la persona es cristiana, está contigo, se está gozando. Tiene que traer a nosotros, a nuestra vida, paz, tranquilidad, seguridad, estabilidad, fortaleza y, por supuesto, ganas para seguir adelante. Vamos a la segunda aparición. Está aquí mismo en Juan capítulo 20. Y esta segunda aparición que se registra por el evangelista Juan nos enseña cómo el Señor Jesús disipa el miedo. Vamos a leer el versículo entonces. Leemos desde el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Una de las cosas que nosotros vemos en este verso 19, y si usted quiere subrayarla, es que casi al final del versículo dice: estaban reunidos por miedo. Y seguido de esta frase, reunidos por miedo, miedo de los judíos, en la parte final del versículo 19 se nos enseña: paz a vosotros. La paz no puede gobernar donde hay miedo. La paz no puede estar donde hay personas, ¿verdad?, que están temerosas. Vuelvo a mencionarlo. ¿Es pecado tener miedo? No. Le decía yo que forman parte de nuestras emociones, pero veamos cuál es la raíz de este miedo. Cuando la verdadera paz viene, y solo puede venir en Cristo, el miedo es disipado. Ahora hay un sentido de saber que todo estará bien. Una vez más, este pasaje escritural que nos hace ver de manera espiritual
que Jesucristo ya ha resucitado, que Jesucristo venció a la muerte, que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, es el príncipe de paz, es Dios por sobre todo, nos enseña que si ya ha vencido la muerte, que Él ha ofrendado su vida para volverla a tomar, que allí en la cruz Él venció la muerte y que aún más Él trae esa paz con el Padre Celestial, aunque antes éramos enemigos, como dice Efesios capítulo 2, éramos enemigos por causa de nuestro pecado. Él nos junta, ¿verdad? Nos hace uno en Cristo Jesús, el mismo Cristo, y nos presenta delante del Padre. Y ahora, si recordamos lo que dice Efesios, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu corazón y gobierne tus pensamientos. Jesucristo es el portador de esa paz hermosa. Esa paz que se nos es ministrada, que se nos es dada a través de la oración, la comunión con el Señor y Padre. Cuando nosotros decimos, Dios mío, ha acabado un año. ¿Cómo será el año siguiente? Vendrán las mismas situaciones difíciles, vendrá la misma situación. No te dejes robar la paz. Cada día trae su propio afán. Y la cruz es traída a nuestro corazón con Jesús, en donde, de acuerdo a lo que dice el pasaje, les mostró las manos, ¿verdad? El costado, es decir, las heridas de los clavos y las heridas de su costado. Las únicas personas que el mundo, ¿verdad? Las únicas personas en el mundo que verdaderamente han conquistado el miedo son aquellas que han puesto su fe y confianza exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y lo que Cristo ha hecho en la cruz, el Espíritu Santo, entonces garantiza la paz de Dios, no el alcohol, no las drogas, no el adulterio, no que es una falsa seguridad, nada de eso, porque la supuesta paz que hay en el mundo que produce el alcohol y las drogas no dan la verdadera paz. Y Jesucristo dijo, yo doy la paz, pero no como el mundo la da. Entonces vemos en estas dos apariciones, cómo Jesús calma el dolor. Jesús, a través de la oración, la comunión con Él, guiados por el Espíritu Santo, el Santo Espíritu Santo que se nos es dado y que mora en nosotros, inunda nuestro corazón de tal manera que sana, restaura, nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Seguido de eso, el miedo se disipa. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Alguno podrá decir, Dios mío, ¿qué sucederá? Ya no está esta persona, ya no está este otro amigo, ¿qué sucederá? Disipa el miedo. ¿Cómo? A través de la oración. Fíjense ustedes, en el tercer gran situación que pudiera enfrentar alguna persona, es cuando hay duda. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué va a pasar con todo esto? Dios mío, ¿cuántas personas están padeciendo esto, la pandemia? ¿Va a haber otra pandemia? Nosotros no nos podemos adelantar al futuro. Sí podemos ser previsores en medida que el Señor nos lo permita, pero no podemos tampoco estar viviendo en angustia. No podemos tampoco estar en una desesperanza, que lo único que hace la desesperanza es desencadenar miedo, temores e incertidumbres. Qué maravilloso es volver a recordar que si Jesucristo ha vencido la muerte y que mora dentro de nosotros, tenemos la garantía de la vida eterna. Y en este planeta que estamos de manera transitoria, estamos nosotros en las manos del Padre Celestial, en las manos del Señor Jesucristo. Él tiene la encomienda al Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, de que el Padre le ha puesto en sus manos las ovejas, y ninguna se ha perdido. Eso a mí me debe de dar seguridad. Dios mío, que lo que va a ocurrir mañana o pasado, el próximo año, Dios mío, hay cosas que yo no voy a poder hacer nada, ni tampoco me voy a volver en una persona negligente, sino que lo que yo tengo que hacer es que estar centrado en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios, seguir adelante, porque eso es principalmente lo que Dios nos ha permitido hacer. En esta tercer gran aparición vemos pues la duda, el cual toma lugar en esta tercera aparición registrada por el evangelista Juan.
¿Y qué sucede cuando Jesús apareció a los discípulos por segunda vez? Vamos a recapitularlo, ya lo habíamos hecho, pero vemos cómo, vamos a volver a leer Juan en el capítulo 20, pero ahora desde el verso 24. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, leímos que él dijo, paz a vosotros, pero es muy seguro que Tomás no estaba presente porque en la segunda aparición, porque así lo narran los evangelios. Entonces muchas veces nos acostumbramos a, si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no tengo $1,000,000 en mi cartera que afiance, asegure el próximo año, entonces no voy a creer en la provisión. Y no es de esa manera. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más que una definición, es un estilo de vida. Si ese Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, que se ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo, el mismo que es creador, de acuerdo a lo que dice Colosenses en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 15, que por Él y para Él han sido creadas las cosas. Si las estrellas, si los planetas, si los astros se mantienen en su lugar, si nosotros estamos en las manos de Él, Dios mío, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué dudas? Juan capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 24, si son tan amables. Dice la Biblia: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice la parte final del versículo 25? No creeré. El escepticismo, la incredulidad de una persona puede en muchas ocasiones detener la bendición. Permítame tantito, no me malentiendan en el sentido de que hay personas que son escépticas a algunas manifestaciones, vale la pena analizarlo y vale la pena en relación a qué. Pero si el Espíritu Santo me está enseñando en mi persona, por lo menos para citar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, esta palabra Señor, es que es el dueño de todo. Es el que ocupa completamente el primer lugar. El Señor, el que tiene la capacidad, el que tiene el control, el que es dueño de todo. Es lo que significa Señor. El Señor es habla de posesión. El Señor es mi pastor. Y cuando David escribió el Salmo 23, porque él fue un pastor, se dio cuenta de la responsabilidad, ¿verdad?, de cuidar a las ovejas, a los animalitos. Se acaba el pasto de este lado, lo lleva a otro lado. Se acabó el alimento de este otro lado, lo lleva aquí al lado. Que aunque se venga la tormenta, Él es el responsable en amor de llevarlas a un lugar de refugio. Esto es maravilloso, porque David, inspirado en el Espíritu Santo, le puso en su pluma escribir este salmo del cuidado que Dios tiene sobre cada una de sus ovejas. Entonces, cuando a mí el Espíritu Santo me está diciendo que Dios tiene cuidado de mí, no debo de actuar con incredulidad. Fíjense ustedes, Tomás no estaba presente, como acabamos de leer, cuando le fue dicho a Tomás por los otros discípulos, pero Jesús les había aparecido a ellos y él expresó duda, incluso una gran duda. Luego de algunos 8 días, los discípulos se reunieron otra vez y Tomás estaba con ellos. Vamos a leer el versículo 26. Dice la Biblia: 8 días después, vemos que en los pasajes anteriores no estaba Tomás. Le comentaron los discípulos, sus hermanos en la fe, y él completamente incrédulo: si toco sus heridas, lo creeré. Pero ¿qué sucedió 8 días después? 8 días después, verso 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Híjole. Verso 28. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Híjole, santos hermanos en la fe. 8 días después, el Señor no usó una llave. No usó una llave universal, no usó tampoco una tarjeta de acceso a la puerta, sino que se les apareció en medio de ellos, bendiciéndolos y diciéndoles de verdad que Él es la fuente de paz. Paz a vosotros. Incluso como Él había hecho antes, ¿verdad? En la aparición 8 días antes, también dijo: paz a vosotros. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús a Tomás? Voy a volverlo a leer, están en el verso 27 y 28. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás dio la más grande exclamación y confesión de nuestro Señor, y hasta la fecha esa traducción de Señor mío y Dios mío es una alabanza de adoración de una persona, de un discípulo que externa desde lo más profundo de su corazón a un único Dios vivo, Jesús. ¡Qué maravilloso! No es hasta que usted, ¿verdad?, reconozca que Jesús es la fuente de salvación, la fuente de sanidad, la fuente de seguridad, que va a vivir en la plenitud de sus bendiciones. Centrémonos pues, amados hermanos, en la fe, en la búsqueda con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Centrémonos con toda nuestra vida a diario en vivir la palabra de Dios. Ocupémonos pues en vivir la Escritura. Usted ha fallado entre semana, cometió algún pecado. Fiel es Dios que la sangre de su Hijo Jesucristo ya nos limpia de todo pecado. Resbaló, patinó, no persevere en eso, sino al contrario, siga adelante. Cada día trae su afán, cada día trae su pelea, cada día trae su lucha, y resulta que el Señor nos dice que Él ha vencido y nos ha dado esa victoria. La aparición de Cristo es de las señales en la cruz, ¿verdad? Después de la cruz, referentes a sus heridas, ¿verdad? Qué impresionante ese Hijo de Dios maravilloso, precioso, se hace presente 8 días después en esa tercera aparición, mostrándole las heridas, que venció a la muerte. Y sabe usted, si busca usted en Apocalipsis, allá por en el capítulo 5, cuando Juan ve al Cordero inmolado, se traduce masacrado. Qué maravilloso será el día cuando le veamos cara a cara. Qué maravilloso será ver a ese Hijo de Dios, a ese Jesús verdadero, vivo, al siervo sufriente que nos ha mantenido en este planeta bajo su cuidado. Qué maravilloso es saber que su Santo Espíritu mora dentro de nosotros, que aunque usted haya pecado, aunque usted haya hecho algo que le ofende a Dios, Él es fiel. No es un permiso o algún momento para que usted y yo nos convertamos en baquetones para seguir pecando. No, mi hermano, es la oportunidad, amigo que me escucha, para seguir adelante, tener a Cristo como nuestra bandera, continuar en esa vida sacrificial, y que cada cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. Qué maravilloso es saber que cuando nosotros muramos físicamente, antes de que sea el rapto, estaremos viendo a Jesús cara a cara, al siervo sufriente, al Cordero de Dios, a ese Hijo de Dios inmolado. Y si nos agarra el rapto, qué maravilloso es poder que en ese abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo sea transformado en el mismo cuerpo, sea no un cuerpo nuevo, sino un cuerpo completamente diferente, en el que vamos a estar eternamente con el Padre Celestial. ¿No se acuerda usted que venga a la memoria cuando Jesús dice en Juan: voy a preparar moradas? ¿No nos está enseñando que hay varios palacios en el cielo?
No nos está enseñando, sabe, yo vivo en la Cuarta Avenida, cruza usted la Avenida Jerusalén o donde está el río, se da vuelta derecha, ahí vivo yo. No nos enseña eso la Biblia. Nos está enseñando que allá, cuando estemos con el Padre Celestial, que Jesús está preparando moradas, habla de una sola vivienda con muchos espacios. Nos está hablando como cuando una familia tiene Pancho su habitación, Filomenito su habitación, Macario su habitación, Filegonio su habitación, Lucrecia su habitación, dentro de una misma casa. Estaremos morando dentro de un mismo lugar con el Padre Celestial. Qué motivo tan hermoso, precioso para continuar nosotros mortificando nuestra carne, negarnos al pecado y decirle a Cristo: tú eres quien disipa mis miedos, mis temores, mis angustias. Maravilloso es Dios. La última aparición. Esta se registra ahora en el capítulo 21 de Juan. En esta última aparición que registró Juan, es el cuidado. Alguno, ya le decía, perdió algún familiar, su papá, pueden venir a su mente: ¿qué va a pasar conmigo? Mis familiares no me aceptan, no tengo amigos, tantas otras cosas que humanamente pueden aparecer en su mente y que podemos decir que hasta cierto punto son válidas porque somos humanos. La importancia del caso es que nosotros transformemos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios y que hagamos vivas sus promesas y lo que el Señor Jesucristo dice de Él mismo para con nosotros. Las otras 3 apariciones habían sido en Jerusalén. Esta aparición ya sería en Galilea. Algunos de los discípulos habían ido a pescar. Esta no era una pesca recreativa, no estaban yendo de deporte a pescar, sino que tenían necesidad. En medida que Jesús había sido crucificado y aunque Él se había levantado entre los muertos, ellos, pues, ¿quién cuidaba de ellos? Jesús. Entonces llegó un momento en que financieramente hablando, ¿verdad?, disminuyeron los ingresos, o en cierta manera en algunos ya no hubo ingresos. Jesús se fue, se acabaron para algunos ingresos, ¿verdad? Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar, ¿verdad? Así que estos 7 discípulos en particular recurrieron a lo único que sabían hacer, que era pescar. Era la manera en que se ganaban la vida. Para estar seguros en esa situación del cuidado, es decir, cómo cuidarían a sus familias. Esto había cobrado mucha importancia en sus mentes. Bueno, ahora sí, vamos a tenernos, Filomenita es un ejemplo, ya cumplió 19 años con el cuidado, ya tiene que trabajar y hay cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Alguno podrá decir, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos logrando vencer el miedo, el temor, la duda. Dios mío, pues ¿cuál Jesús? No, Jesús disipa todas las dudas. Y ahora viene el cuidado de qué vamos a vivir. Si lo trasladamos ahora en este año 2020 que está terminando y en unos 2, 3 días va a comenzar el año 2021, si el Señor lo permite y nosotros crucemos, muchos podrán decir: ¿de qué voy a vivir? Empresas ya cerraron. Oye, la pensión no la han liberado. Oye, también estoy viviendo por esa circunstancia. O sea, ¿no habías ya vencido otras dudas antes? Y ahora te estás preguntando, después de que Dios te ha dado paz, te ha dado la salvación primero, te ha dado la paz a través de la oración, te ha dado cuidado, ahora preguntas, ¿de qué vas a vivir? Mira, y aunque ellos pescaron toda la noche, vamos a Juan capítulo 21. Aunque ellos pescaron toda la noche, la Escritura dice que aquella noche no pescaron nada. Es decir, se agudizó la crisis. Varias horas en la noche, ahí con la caña, con las redes, no hay nada. Dios mío. Dice el versículo 1, capítulo 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo
y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Haciendo un paréntesis, es como: voy a ver qué sale del trabajo. Y los otros se le pega: vamos nosotros también, aunque sea pintando, aunque sea barriendo, no sé, vamos a ver qué hacemos. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dice el versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. De repente escucharon la voz desde la playa diciendo, ¿verdad? Ya que iba amaneciendo, verso 21, capítulo 21, verso 5. ¿Tienes algo de comer? Esto me puede traer a la memoria cuando después de algún momento, ¿verdad?, que estás desayunando y apenas tienes escasamente, hablando simbólicamente, pudieras decir: bueno, pues nada más hay 3, 4 huevitos, ¿verdad? O hay también 4 o 5 tortillitas, tenemos ahí unos granos de café, con eso la armamos. Pero la pregunta es de que, la situación es de que acá se aparece Jesús, ¿verdad? Y directamente les está preguntando: ¿tienen algo de comer? Es como cuando llega un vecino o cuando llega una amistad, ¿verdad?, que no esperabas. Y de repente tocan la puerta, te asomas y estás viendo: híjole, no inventes. Es Fabricio, su esposa, sus hijos, e inmediatamente puedes voltear y decir: Dios mío, ¿qué hacemos? La nevera está como la fuente de la Alameda. ¿Cómo está la fuente de la Alameda? Nada más con agua y con luz. Entonces lo único que tiene la nevera. Entonces podemos preguntarnos: ¿qué les vamos a dar a estas personas? Entonces viene un momento, Dios mío, ¿cómo se aparecieron ahorita? Imagínate el corazón de los discípulos, toda la noche pescando y no agarraron ni siquiera un charal. Escuchan la voz, no diciéndoles cómo les va, cuánto han sacado. No, ¿tienen algo de comer? O sea, hay una afirmación, ¿verdad?, dentro de esta pregunta, ¿verdad? Dios lo conoce todo. Pero ¿saben? Ahora viene a trasladarse eso a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestra familia? Alguno podrá decir: oye, la situación está difícil. ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Ellos le respondieron: ¿sabes qué? No las vamos a armar. No tenemos nada. Y la respuesta es que en el momento que físicamente estaba amaneciendo, el sol físico, la voz del Señor Jesucristo, el sol de justicia, habla a sus discípulos diciéndoles, hablándoles, como haciendo una comparación, diciéndoles: la noche no es eterna, está amaneciendo, estoy yo con ustedes. Versículo 6. Juan capítulo 21, versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Dios mío. ¿Ellos qué hicieron? Le creyeron. ¿A quién? A Jesús. Si Jesús me está diciendo a mí y a usted que estará todos los días hasta el final del mundo con usted y conmigo, tenemos que tener una actitud de creer. Si el Padre Celestial, si el Señor Jesucristo han enviado su Santo Espíritu para que nosotros seamos morada de Él, diciéndonos también: ahora yo les envío un consolador, uno como yo mismo, el Paracletos, el que les recordará las cosas que deben de hacer. Entonces, si el Señor Jesucristo me está diciendo: yo estoy contigo, yo te sustento todos los días de tu vida, estaré contigo como estuve con tus antecesores, yo te estoy diciendo eso, Jehová de los ejércitos. Entonces, amados hermanos en la fe, es Dios hablando en nuestras vidas diciendo: tengo cuidado de ti. Juan capítulo 21, versículo 12.
Ya estabas angustiado, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Ya está ya quieres vender el televisor, ya quieres vender la pantalla. Si es cierto, a veces es necesario, como dice un dicho coloquial acá en México, los bienes son para remediar males, en muchas ocasiones. Pero ¿qué dice el Señor? Dice en el versículo 21 del capítulo 21, verso 12, le corrijo. Juan capítulo 21, verso 12, dice la palabra de Dios. Les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Jesús. La oración una de las oraciones hermosas que aparece en Daniel 9. En Nehemías capítulo 9, en ambos casos, ambos profetas, respectivamente Daniel, ¿verdad?, como el sacerdote Esdras, escribieron los milagros sobrenaturales que los hizo vivir Dios a su santo pueblo. Nunca les faltó de comer. Nunca les faltó su Santo Espíritu. Nunca les faltó su presencia. Nunca les faltó su guía. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? Y aún en el Nuevo Testamento, lo que apuntaba, ¿verdad?, en el templo, de acuerdo a lo que dice Corintios, un templo en el cual el pueblo de Dios aspiraba, deseaba, un templo reconstruido, un templo edificado en donde David reinara. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Qué hermoso es. Todo el mundo copiando, como dice Ageo, como dice Zacarías, santos hombres de Dios, tipificando y queriendo copiar el que hizo Salomón. No así. Dios lo que quería es una reconstrucción del templo de nosotros, nuestro corazón. Entonces, santos hermanos en la fe, en esencia, esto declara que el problema del cuidado de las atenciones fue atendido por nuestro Señor. Dice Nehemías, escribió el sacerdote Esdras: nos hiciste pasar por desierto, nos diste alimento que no conocíamos, pasamos también el mar estando seco. Ese es Dios. Jeremías escribió en sus lamentos: porque nuevas y cada mañana son sus misericordias, grande es su fidelidad. Jesús les dijo a sus discípulos, lo puede usted constatar al final de los 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos y Lucas: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta por donde entran las ovejas. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Entonces permita pues que el dolor, el miedo, la duda, el cuidado sean disipadas por el Señor Jesucristo. Él no les diría: venid, comed a una mesa vacía. Él les estaba diciendo que así como les había proveído esta pesca milagrosa, igualmente Él les seguiría proveyendo. Y así hasta la fecha, a todo corazón sediento, es Dios quien dice: la mesa está servida. Estas 4 apariciones registradas por Juan, dirigidas a estos 4 problemas o situaciones en la vida, como el dolor, el miedo, la duda, el cuidado, consecuentemente, no hay razón para que el creyente sucumba ante cualquiera de estos males. Jesús ya se ha dirigido a estas situaciones y ya las ha solucionado. Dice el evangelista Mateo lo que el Señor Jesucristo dijo de sus labios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor Jesús es el amor. Jesucristo dijo también: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, y yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo, y que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor.
y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo dijo también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, en el último día de esa fiesta, levantándose, poniéndose en pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Jesús verdadero. Ese es el Jesús que no solamente intercede por usted, sino que a través de su sacrificio son perdonados sus pecados, mis pecados. Ese es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús que se hizo carne, el que habitó entre nosotros. Ese es el Jesús, el que hablaba la Biblia en Génesis, el Cordero de Abel. El Jesús que soñó también Jacob en la escalera. Es el siervo sufriente. Es el Verbo hecho carne. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Usted podrá tener muchos bienes, pero si no tiene a Jesucristo, ¿de qué le sirve si su alma está perdida? Hoy la invitación es: antes de que termine este año, antes de que terminen muchas cosas, que tenga usted a Jesucristo, que responda a este llamado de salvación. Venid a mí, dice el Señor Jesús, y yo os daré vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra y que esta es verdad. Gracias, gracias, porque solo en la persona del Señor Jesucristo encontramos consuelo, refugio, cuidado. Solo en Él encontramos también paz. Hoy en esta noche te agradecemos, papá, te agradecemos en este día tan hermoso que nos permitas terminar este año. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Gracias, ponemos en tus manos este año, lo entregamos, Padre. Lo que hemos vivido en él, la pérdida de familiares, la pérdida de amigos, el empleo. Hoy, Señor, gracias, gracias, gracias por todo. Gracias por la salvación, por la vida eterna. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro sostén, tú eres, Señor, nuestro Dios. Hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, papá, en ese precioso nombre que es Cristo Jesús. Y ahí también, donde usted está escuchando este mensaje, es el Señor Jesucristo que le hace la invitación para que usted le reciba como su Señor y como su Dios. No es una religión a lo que usted viene, no es tampoco una denominación religiosa con la cual usted se hace miembro de ella y garantía del cielo. No, es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es a ese a quien usted tiene que recibir. Diga conmigo esta oración desde ahí, desde lo más profundo de su corazón. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que Jesús recibió el castigo que yo merecía, pero que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Jesucristo ha vencido la muerte. Hoy, juntamente con Él, recibo esa vida. Hoy recibo por el Espíritu Santo una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias porque soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios. De verdad, con todo nuestro corazón, le felicitamos. Damos gracias a Dios por este año a punto de terminar que nos ha permitido continuar con los estudios bíblicos, nos ha permitido levantar su nombre. La fe de muchos se ha afianzado más en el Señor Jesucristo. Es nuestra oración que sigamos todos juntos con los ojos puestos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe.
A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todo el staff, le felicitamos, le damos las gracias, que tenga un excelente y hermoso nuevo año. Felicidades. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.